time after time. My lover's got humor. He's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped him sooner. If the heavens ever did speak, he's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. Pasamos al siguiente punto en el orden del día de la comparecencia del Grupo Socialista Canaria. Tiene la palabra la señora diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez al vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes sobre la ejecución en infraestructuras viarias previstas para 2018. Gracias, señora presidenta. Acaba de decir el señor vicepresidente, don Pablo, que buscar responsabilidades es poco eficiente y que él no iba a decir en ningún caso que los atascos de la ciudad de Las Palmas son culpa del alcalde que lleva 3 años. Sin embargo, sí puede responsabilizarle usted de su gestión y de las cosas que se está haciendo para desatascar la ciudad de Las Palmas y aumentar la movilidad. Eso sí puede hacerle responsable usted, igual que los responsables anteriores del ayuntamiento del trayecto. Lo que pasa es que usted, don Pablo, tiene que hacerse cargo de lo que usted está haciendo, o mejor dicho, no haciendo. Y su partido de la política de movilidad y de infraestructuras viarias prácticamente de toda la democracia, excepto de un periodo muy corto de 18 meses. Amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me my deathless death, good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, my love is the sunlight. Keep the God on my side. He demands a sacrifice. Drain the whole sea, get something shiny, something meaty for the main course. That's a fine-looking high horse. What you got in the stable? We've a lot of starving faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry work. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me my deathless death, good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me my deathless death, good God, let me give you my life. No masters or kings. Decides estudiar relaciones laborales, ¿no? ¿Pero Sí. por qué? Bueno, la verdad es que era esa cosa de la pasión que sigo teniendo por las relaciones laborales, por el derecho laboral, por defender a los trabajadores, y un poco me metí por ahí, por la inquietud que ya tenía de mejorar las relaciones laborales y el equilibrio entre estas, y me metí ahí, pensé, ¿no?, de si estudiar ¿Te gustaba? derecho, sí, derecho, la parte laboral o eso, y esto me pareció como más específico y por eso estudié esto. ¿Y qué tal en la universidad? Pues bastante bien. ¿Revolucionaria? En la universidad acababa de dejar el violonchelo y estuve, claro, yo tenía que estudiar de violonchelo 6 horas diarias, la dejé antes de hacer la selectividad, y esas 6 horas que dejas de estudiar del violonchelo las puedes estar utilizando para estudiar los conocimientos de la carrera, y la verdad es que muy bien, y aparte me daba tiempo, que es lo que dices, de la
la lucha contra la ley orgánica de universidad, que la viví, fui claustral de la universidad y esos movimientos, la verdad es que para mí fueron... ¿Estuviste en asociaciones? Sí, fundamos la Asociación Canaria de Estudiantes Progresistas, que tuvo 21 claustrales, si no recuerdo mal. No recuerdo mal, 21. Y fue muy bien. Nacimos de ese proceso, del proceso anti-ley orgánica de universidad, de las manifestaciones, de las asambleas de estudiantes, y fueron unos meses bastante movidos. Y esa parte... la verdad es que en la época de la carrera, tanto la parte más subversiva como mi primera asignatura que aprobé, es que me acuerdo perfectamente, me la daba Fernando Ríos Rull. Ah, amigo. Fernando Ríos Rull, y fue la primera vez que uno aprobaba algo, la primera vez, porque era la primera asignatura que aprobé de la carrera, y ya no la vuelves a dar, y a mí me gustaba tanto la asignatura, el profesor, que era como... ya está, no voy a seguir dando un 2 de esto, y la sensación de que ya era adulta, las notas publicadas en un tablón, lo recuerdo, me gustó mucho esa época. Mira, ya ahí empiezas a hacer pinitos en la política, ¿no? En la política estudiantil. En la política estudiantil. Yo ya estaba afiliada. ¿Estabas afiliada? Estaba afiliada, pero no hacía vida de partido. ¿Pero por qué decides afiliarte al Partido Socialista? En casa siempre se hablaba de política. De cuando era pequeña, cuando al principio mis padres iban recorriendo todos los mítines de todos los partidos políticos, en otra época, de Santa Cruz para arriba para abajo, pero nosotros cerrábamos en la del PSOE. Y en ese momento era la niña que le llevaba las rosas a María Dolores Pelayo, que era candidata a la alcaldía, entonces siempre la tuve como referente. Pero pasaron los años, en casa nadie estaba afiliado, sino bueno, pues eran del PSOE y veían los telediarios, se comentaban en casa, esas cosas. Cuando Aznar ganó en el 96, mi padre comentó en casa, ahora es el momento de afiliarse, que es cuando más lo necesitan. En el 96, pero pasó el 96 y el 97, y yo se me quedó en la cabeza lo que decía mi padre, pero pensaba que no se podía afiliar uno hasta que no cumplías 18. Porque no los tenías. No los tenía. En realidad sí se podía porque hubiera sido Juventud Socialista, pero en casa nadie había estado afiliado nunca a nada. Y me afilié al día siguiente de cumplir 18 años porque lo cumplí un domingo. Lo tenía como tarea. ¿Y tenías claro que era el Partido Socialista? Por supuesto, eso ninguna duda. ¿Sabes lo que me dijo mi abuelo? Pero no se puede ser del Partido Socialista sin estar en ninguna lista, que luego si pasa algo te van a buscar. Y a mí me impresionó porque mi abuelo Luis, porque era el miedo que todavía años después, dice, pero hace falta que estés en algún listado. Cuando yo le dije en casa que me había afiliado, años después, 1998, y seguía con el miedo en el cuerpo de decir, se puede ser de un partido sin estar en ningún listado. Hay gente que lo pasó mal, te van a buscar. Hay gente que lo pasó mal. Por supuesto, muy, muy mal. Y ese miedo ahora se le ha quitado ya, pero tuve disgusto. Menos mal. Ahora cuando haces el tema de las denuncias de sanidad, de lo de la privada, la gente sigue teniendo mi abuelo miedo. me sigue diciendo, pero tú tienes que meterte con todos los poderosos. Entonces te metiste en el Partido Socialista, pero no simplemente te afiliaste. Me afilié y mi vida así de acción era más en las asociaciones de estudiantes. Lo dejé, iba de vez en cuando a algunas asambleas, estaban peleando. En la política se pelean todos, siempre. Ahora mi agrupación está calmada, pero en esos años fueron convulsos. Y bueno, entraba, salía. Y después ahí en la universidad sí conoces gente cuando estás en el mundo estudiantil que ya estaba afiliado, que te conectas, que vas, y empecé a participar un poquito más. ¿Y quién tira de ti? Pues, ¿quién más tira de mí? Varios, porque fuera el grupo estaba José Ángel Martín. Yo me había afiliado antes, pero ellos tenían la vida como más activa. Nicolás Jorge, José Julián Mena, el alcalde de Arona, más o menos fue como el grupo así en el momento, y eran un poco mayores que yo, vamos, en juventud era como muy mayores, pero no lo son, un poquito, y ya tenían una vida como que iban más. Yo iba puntualmente, y fue ahí enganchándome. ¿Ibas por allí? ¿Te gustaba lo que...? Los debates, ya participabas más y... ¿Tú entrabas en los debates ya? Sí, ya ahí en esos momentos ya empecé a participar. No sé, 2001, cuando empezaron las movilizaciones, ahí ya empiezas a participar. Y un día me llama Juan Carlos Alemán y me dice que quiere hacer una visita en la universidad y que por supuesto tengo que ser yo quien lo organice
porque soy el referente del partido de la universidad, en el movimiento estudiantil, y yo no entendía, o sea, porque vamos, mi actividad no estaba tan vinculada. Y fue cuando pues ya empiezas ya con más, en ese momento pues Santiago Pérez, y te empiezan a tener más trato contigo, a preguntarte cosas del trámite de la ley o de cosas puntuales de la ley. Nos llamaron para una reunión en Madrid, estando en la oposición Zapatero, Carmen Chacón, que la conocí ahí, para las enmiendas a la Ley Orgánica de la Universidad. Y ahí, claro, te vas metiendo del todo. De repente, de no estar mucho, insisto, sí en la vida política estudiantil, pero no en la de partido, pues te llaman dirigentes y te van diciendo, ven aquí a esta reunión. Mira, Patricia, ¿y amorío en todo ese tiempo? No. Nada, estudiar. Tuve un novio, no, porque en la vida aquí no la recuerdo, pero sí, yo tuve un noviecito en esa época del País Vasco. Ah, ¿y eso? Militante socialista vasco. Sí. Y yo estuve en Vitoria cuando la bomba de ETA a Eduardo Madina, que era militante de la Juventud Socialista, no era nada, no era cargo público del partido, no era cargo público, no era cargo orgánico, no era cargo público del partido, era un dirigente de la Juventud Socialista, como yo, que acababa de ser nombrada secretaria de Educación de las Juventudes, y fue como para mí eso. Entonces estuve saliendo con un chico, pues eso, lo que nos veíamos en las movilizaciones estas, en las reuniones, un tiempito, y luego, bueno, pues novios estables no, novios estables, él nada más. Necesitaba yo mi espacio, me lo busqué del País Vasco. Time after time.